No todas las historias buscan entretener, algunas buscan recordar. Aquí no encontrarás respuestas rápidas ni finales perfectos. Encontrarás fragmentos de vida, emociones reales y silencios que también hablan. En escucha sin prisa. No todo necesita ser entendido. Algunas historias no pasan por la mente, pasan por dentro ansí. ¿Decides quedarte? Hazlo con presencia. Elena era conocida por una sola cosa. Siempre estaba a no. Importaba la hora, no importaba el motivo, no importaba si podía o no. Si alguien necesitaba algo, Elena aparecía. No porque fuera ingenua, no porque no tuviera vida propia, sino porque había aprendido, con el tiempo, que estar disponible la hacía necesaria, y ser necesaria la hacía sentir segura. Ese lunes empezó como cualquier otro. El edificio despertaba con los sonidos habituales en puertas que se cerraban, pasos apurados en la escalera, conversaciones cortas en el pasillo. Elena salió de su apartamento con el bolso al hombro y el teléfono ya en la mano. No lo miraba por ansiedad, lo miraba por costumbre. Un mensaje sin leer eran 2 llamadas perdidas. Nada urgente. Todavía, en el ascensor, saludó a una vecina que apenas la miró. No fue descortesía, fue distracción. Elena sonrió igual. En el trabajo su día se llenó antes de empezar. ¿Puedes revisar esto un momento? ¿Te importa si te encargas de hablar con ellos? Es rápido, solo tú sabes hacerlo bien. Elena decía que sí con la cabeza antes de procesar la pregunta. No se sentía explotada. Se sentía útil, ni eso. Durante años había sido suficiente. A media mañana sintió algo leve en el cuerpo, no dolor, no cansancio y una tensión difícil de nombrar, como si algo interno pidiera espacio, y no lo encontrara Ann. Lo ignoró, Ann siempre lo hacía. El bien rara vez grita. El mal casi nunca avisa. A la hora del almuerzo, Elena comió frente al ordenador, no por falta de tiempo, sino por eficiencia. Mientras respondía correos, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no era del trabajo. Era un número del edificio. Elena dudó apenas un segundo antes de atender. Elena, perdona que te llame así. Soy Marta, del 4º piso. Dime, respondió ella, ya anticipando. La voz del otro lado estaba contenida, no desesperada. Eso la hizo más peligrosa. Tengo un problema pequeño. Bueno, no sé si es pequeño. ¿Podrías ayudarme un momento cuando llegues? Elena no preguntó qué era. Claro, colgó sin pensar. Ese claro no salió de una decisión consciente. Salió de un reflejo entrenado. Y en ese reflejo, algo invisible ya estaba actuando, no como castigo, no como prueba. Como consecuencia, Elena terminó su jornada más tarde de lo previsto. No se quejó. Mientras caminaba de regreso al edificio, el cielo empezaba a oscurecer. El día había sido largo, pero manejable. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que ese favor pequeño no terminaría esa noche. Y que por primera vez en mucho tiempo, ayudar tendría un precio que Elena no había calculado. El favor no se hizo grande de golpe, se volvió constante. Elena empezó a recibir mensajes a horas específicas del día, no urgentes, previsibles. Eso fue lo que cambió todo. Por la mañana, una actualización. A media tarde, una pregunta. Por la noche, un agradecimiento que ya venía con una expectativa implícita para el día siguiente. Nada sonaba a abuso, nada parecía excesivo. Pero el espacio se iba cerrando. Elena empezó a calcular sus horarios en función de otra casa. No lo decidió, simplemente ocurrió. En el trabajo dejó de aceptar tareas nuevas, no por límite, sino por falta de margen. Eso generó miradas. No reproches a miradas. ¿Todo bien? Volvió a preguntar a alguien. Sí, respondió Elena. De nuevo, la respuesta empezó a perder precisión. Una tarde, Marta le pidió algo distinto. ¿Podrías quedarte con ella un rato? Solo necesito salir a resolver unas cosas. No era cuidado, era sustitución. Elena dudó, fue la primera vez. ¿Cuánto rato? No mucho. 1 hora como máximo. Elena aceptó. Esa hora fueron 2, luego 3. No por descuido, por acumulación. Cuando Marta volvió, agradeció con sinceridad, no con culpa. Eso dejó a Elena sin lugar para el reclamo. A partir de ese día, el pedido cambió de tono. No más. ¿Podrías ayudarme? Ahora era.
¿estás hoy? El lenguaje se había ajustado sin conversación previa. Elena lo notó tarde. Empezó a llegar a su casa con la sensación de no haber tenido un día propio en un cansancio físico, ausencia de decisión. Una noche, al revisar su agenda, se dio cuenta de algo concreto. Había movido 3 compromisos personales en una semana sin recordar cuándo había tomado esa decisión. El cuerpo reaccionó en insomnio, a dolor de cabeza persistente, una irritabilidad que aparecía en momentos pequeños. Nada grave, nada visible. Eso era lo más peligroso. Una mañana, Helena recibió un mensaje mientras estaba en una reunión. ¿Puedes venir ahora? No había explicación. No había urgencia explícita. Helena miró el teléfono, luego a la mesa, luego al reloj. Por primera vez, no respondió de inmediato. Pasaron 5 minutos, luego 10, cuando finalmente respondió. Escribió solo una frase: ahora no puedo. No añadió disculpas. No dio razones. La respuesta tardó en llegar. Cuando llegó, fue breve. Entiendo. Pero algo se tensó. Esa noche, Helena entendió algo sin ponerle nombre. El favor ya no era ayuda puntual, era una estructura que dependía de su disponibilidad. Y cualquier estructura, cuando se sostiene solo por una persona, termina rompiéndola. Ese pensamiento no la tranquilizó. La alertó: todavía no había decisión. Pero el margen había desaparecido. Y cuando el margen desaparece, lo siguiente ya no es ayuda, es elección. La reacción no fue inmediata. Esa fue la parte más desconcertante. Marta no insistió, no llamó, no preguntó nada más ese día. Elena pasó la noche inquieta, no por culpa, sino por expectativa. Había aprendido a leer los silencios ajenos como señales de alarma. A la mañana siguiente, el mensaje llegó. No pedía nada. Todo bien por aquí. En la frase era correcta, demasiado correcta. Elena la leyó 2 veces, respondió con un me alegra y siguió con su día. Pero algo había cambiado. Por la tarde, al volver al edificio, notó detalles que antes no estaban ahí. La puerta del 4.º piso cerrada durante horas, el ascensor usado por otros vecinos, una rutina que ya no giraba en torno a su disponibilidad. No era alivio, era desplazamiento. 2 días después, Marta volvió a escribir. ¿Podrías venir un momento? No es largo. Elena respiró hondo antes de responder. ¿Puedo pasar más tarde? No ahora. No explicó. No. Se justificó. La respuesta tardó en llegar. Está bien. Nada más. En esa noche, Elena se cruzó con Marta en el pasillo. El encuentro fue breve. Educado. Gracias por todo lo que has hecho, dijo Marta. ¿De verdad? El agradecimiento sonó a cierre, no a continuidad. Elena asintió, sin saber qué decir. Subió a su apartamento con una sensación extraña. Había hecho menos, y aún así había perdido algo. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Era otra vecina. Marta me dijo que tú habías estado ayudando con su madre, comentó. Quería saber si estabas disponible para algo parecido. Elena entendió, en ese instante, cómo funcionan estas cosas. Los favores se mueven, las expectativas se trasladan. No, respondió. Ahora no puedo. La respuesta salió más firme de lo que esperaba. Dijo la vecina, sorprendida. Pensé que tú siempre. La frase quedó en el aire. Elena no la completó. ¿Ya no? Respondió. Colgó en ese ya no. No fue una declaración, fue una frontera. En esa noche, el teléfono no sonó, ni mensajes, ni preguntas. El silencio no fue pacífico, fue denso. Elena sintió una presión conocida en el pecho. No era arrepentimiento, era el hábito intentando recuperar su lugar. Se sentó en la mesa de la cocina sin encender la luz, no para pensar, para sostener. Sostener la incomodidad sin correr a arreglarla. El bien, cuando aparece, no siempre trae alivio inmediato. A veces trae resistencia. Elena entendió que el no solo reordena agendas, reordena vínculos. Y no todos sobreviven a eso. A la mañana siguiente, encontró una nota bajo la puerta, escrita a mano en gracias por lo que hiciste. Encontré otra solución a nada más. Elena sostuvo el papel unos segundos, luego lo dejó sobre la mesa. No hubo sensación de victoria, tampoco de pérdida clara, solo una certeza nueva. El favor había terminado,
Y ahora quedaba algo más difícil que ayudar. Quedaba hacerse cargo de lo que venía después. La nueva solución no llegó sola. Elena lo supo antes de que alguien se lo dijera. No por intuición, por experiencia. 2 días después de la nota, volvió a cruzarse con Marta en el pasillo. No fue un encuentro incómodo, Anne. Fue distante. Hola, dijo Marta. Hola, respondió Elena. Nada más ante ese silencio no era hostil, Anne, era administrativo. Por la noche, Helena escuchó movimiento en el piso de arriba, puertas abriéndose, pasos que no reconocía. ¿Voces nuevas, Anne? No preguntó. Al día siguiente, una vecina se lo confirmó, sin intención de hacerlo. Viene una cuidadora. Ahora menos se aumentó mientras esperaban el ascensor. Parece que la familia decidió pagar ayuda externa. Elena sintió, no sintió celos, no sintió alivio, sintió algo más complejo, había sido reemplazada. Y eso tocó un punto que no tenía que ver con Marta, ni con la madre, ni con la ayuda. Tenía que ver con identidad. Durante años, Elena había ocupado lugares que nadie más quería sostener, no porque fuera la única capaz, sino porque era la única disponible. Ahora alguien más estaba ahí, y el mundo no se había caído. Ese descubrimiento fue incómodo. Esa noche, Elena recibió un mensaje inesperado. No de Marta Nera del centro de salud, nos dieron su número como contacto alternativo, explicó la voz. Necesitamos confirmar algunos datos. Elena aclaró la situación de inmediato. Ya no soy responsable de eso. La voz del otro lado hizo una pausa. Entendido, respondió. Lo corregimos, Anne colgó. Ese fue el momento exacto en que Helena entendió la diferencia entre ayudar y salvar. Ayudar tiene un principio y un final. Salvar exige permanencia, exige disponibilidad total, exige identidad. Helena había confundido ambas cosas durante años, no por soberbia, por hábito. Esa confusión había sido celebrada muchas veces, agradecida, reforzada, hasta que dejó de ser sostenible. Esa semana, Elena empezó a notar cambios sutiles en su entorno. Algunas personas dejaron de llamarla, otras comenzaron a tratarla con una cortesía fría. A nadie la confrontó, nadie la acusó. Eso habría sido más fácil. Lo difícil era esto, el ajuste silencioso. Un ajuste que no pide permiso. Helena empezó a sentir una incomodidad nueva en espacios donde antes se sentía segura, en reuniones, en conversaciones, pequeños intercambios cotidianos. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque ya no estaba cumpliendo una función esperada. Una tarde, alguien dijo en voz alta lo que otros solo insinuaban. Pensé que tú siempre estabas para estas cosas. No fue una queja, fue una constatación. Elena respondió con calma. Estar siempre no es lo mismo que estar bien. La frase no buscaba convencer, solo poner un límite claro. Esa noche, Helena volvió a casa con una sensación conocida y desconocida al mismo tiempo. Conocida porque el cuerpo estaba cansado, desconocida porque el cansancio no venía de hacer demasiado, sino de no volver a ocupar el lugar antiguo. Se sentó en la mesa de la cocina y abrió su agenda. Por primera vez en semanas había espacios vacíos, no huecos por llenar. Espacios reales, Elena no los ocupó de inmediato, porque entendió algo esencial: al impulso de llenar el vacío había sido parte del problema. El bien, cuando actúa de verdad, no siempre agrega cosas, veces quita funciones, quita cargas, quita identidades prestadas. Y lo que queda después no es claridad inmediata, es incertidumbre. Elena estaba entrando en esa incertidumbre no como castigo, como transición. Y toda transición tiene un momento inevitable, el instante en que se debe elegir si volver atrás o sostener lo nuevo, aunque todavía no tenga forma. Ese instante estaba cerca. El cambio no vino acompañado de aprobación. Eso fue lo primero que Elena notó. No hubo nadie diciendo que había hecho lo correcto, nadie reconoció el límite, nadie celebró su claridad. El mundo simplemente siguió. En el trabajo, una tarea quedó sin responsable durante días. Antes habría terminado en sus manos sin que nadie lo pidiera, esta vez. No. La tarea fue reasignada, con retraso. Con tensión. Esto antes no pasaba, a menos se aumentó alguien en una reunión. No miraron a Elena, no fue una acusación directa, pero el vacío hablaba.
Elena permaneció en silencio, no por miedo, porque entendió algo nuevo, no todo comentario merece respuesta. Ese silencio no fue cómodo, fue deliberado. Al salir de la reunión, una compañera se le acercó. Pensé que ibas a decir algo, comentó, casi en confianza. Pensé lo mismo, respondió Elena, decidí no hacerlo. La otra mujer la miró con sorpresa. ¿Estás distinta? Elena asintió. No explicó. Explicar habría sido volver a ocupar un lugar que ya no quería sostener. Esa tarde, Elena llegó a casa más temprano de lo habitual. No porque el día hubiera sido ligero, sino porque había dejado de absorber lo que no le correspondía. El apartamento estaba en silencio, no un silencio vacío. Un silencio funcional. Elena dejó el bolso en la silla y se quedó de pie unos segundos. No sabía muy bien qué hacer con ese tiempo ganado. Durante años, cada espacio libre había sido una invitación automática a ayudar, resolver, intervenir. Ahora no venía acompañado de un plan alternativo. Y eso la incomodaba. Decidió preparar algo simple para cenar. Sin prisas, sin multitarea. Mientras cortaba verduras, su teléfono vibró. Un mensaje de un número que no tenía guardado. Hola. Me dieron tu contacto. Me dijeron que tú sabes cómo manejar estas situaciones. Angelena cerró los ojos un instante. No por cansancio, por reconocimiento. Ese mensaje no era casual, era la consecuencia natural de años de disponibilidad. Elena escribió una respuesta corta. No soy la persona indicada, la envió antes de reconsiderar. No hubo réplica inmediata. El silencio que siguió fue distinto al de otras veces. No estaba cargado de expectativa. Estaba limpio. Esa noche, Elena durmió más de lo habitual. No profundamente, pero sin interrupciones. A la mañana siguiente, despertó con una sensación ambigua. No alivio, no culpau, algo intermedio, como si el cuerpo todavía estuviera aprendiendo a confiar en una decisión que la mente ya había tomado. Elena entendió que había cruzado un punto invisible, el momento en que dejar de hacer lo esperado empieza a tener consecuencias. Y esas consecuencias no siempre son conflictos abiertos. A veces son ajustes silenciosos, lugares que ya no se ofrecen, puertas que dejan de abrirse solas. Ese tipo de cambio no se siente heroico, se siente solitario. Y justamente por eso, es uno de los más difíciles de sostener. El problema no apareció donde Elena esperaba, no. Fue en el edificio. No fue con Marta, no fue en una conversación directa, fue en el trabajo. Un proyecto avanzó sin ella. No por decisión estratégica, por omisión. Alguien asumió que Elena ya no estaba disponible. Y nadie verificó si eso era cierto. El resultado fue un error pequeño en apariencia, un dato mal interpretado, un plazo mal calculado, nada grave, nada urgente hasta que lo fue. El error se detectó tarde, cuando ya no podía corregirse sin costo. No financiero, de credibilidad. En la reunión de emergencia Elena no era el centro. Pero tampoco estaba fuera. Antes tú revisabas estas cosas, dijo alguien, sin acusar. La frase no pedía defensa, pedía explicación. Elena entendió algo incómodo. Al retirarse de un rol informal, había dejado un vacío que nadie había sabido ocupar. No porque no pudieran, porque no lo esperaban. Ese control no estaba asignado, respondió ella, con calma. Nunca lo estuvo. Hubo un silencio corto, incómodo, no porque Elena hubiera sido dura, porque había dicho algo que nadie quería admitir. El problema no era el error, era la estructura invisible que dependía de ella sin declararlo. La reunión terminó sin conclusiones claras, con una sensación compartida de desorden. Horas después, el responsable directo se acercó a Elena. No pensé que te retirarías así, dijo. Creí que avisarías. Elena sostuvo la mirada. No me retiré, respondió. Dejé de asumir lo que no era mío. No hubo respuesta inmediata. Ese fue el primer momento en que Elena sintió duda real. No sobre el límite, sobre el impacto. Esa noche, revisó mentalmente la cadena de decisiones. No para culparse. Para entendió algo difícil de aceptar. Poner límites también exige responsabilidad por las consecuencias indirectas. No todo no es neutro. Algunos desorganizan sistemas que estaban mal armados. La pregunta ya no era si había hecho bien, era qué hacer ahora. Al día siguiente, Elena pidió una reunión corta. No para disculparse,
Para aclarar, si esperan que yo revise ciertas cosas, tiene que estar definido, dijo. No informalmente, la propuesta fue recibida con resistencia. No abierta, pasiva, siempre funcionó así, respondió alguien. Elena no discutió, justamente, dijo, y ya no funciona. Ese fue el primer conflicto real que no tenía que ver con ayudar a alguien vulnerable, sino con ordenar una estructura que se apoyaba en su disponibilidad silenciosa. No hubo aplausos, no hubo consenso inmediato, pero algo quedó claro: si Helena sostenía el límite, tendría que reaprender a participar, no desaparecer. Esa noche, al llegar a casa, recibió un mensaje distinto a los anteriores. No pedía ayuda, no agradecía nada, solo decía: ¿podemos hablar mañana? Creo que tenemos que redefinir algunas cosas. Angrena leyó el mensaje una sola vez. Sabía que ese hablar no era emocional, era funcional, y eso, por primera vez desde que todo comenzó, la colocaba en un lugar nuevo. No la que ayuda, no la que se retira, sino la que exige claridad. Ese lugar era más expuesto que cualquiera de los anteriores. Y apenas estaba empezando. La reunión no fue larga, tampoco cordial. Helena llegó con una idea simple: definir responsabilidades que siempre habían sido implícitas. Eso, en teoría, debía ordenar. En la práctica, incomodó. No necesitamos formalizar todo, dijo alguien. Siempre hemos funcionado con confianza. Elena escuchó sin interrumpir. La confianza no sustituye a la claridad, respondió. La ocultan. La frase cayó mal, no por el contenido, por el momento. Había plazos encima. Errores recientes, nervios acumulados. Pedir estructura en medio de eso sonó, para algunos, como una amenaza. Parece que ahora todo es un problem, a menos se aumentó otra persona. Antes no eras así. Elena reconoció ese recurso. No era argumento, era nostalgia del rol antiguo. Antes absorbía cosas que no me correspondían, respondió. Eso no es eficiencia, no es desgaste. Hubo resistencia, no frontal, silenciosa. La reunión terminó con acuerdos vagos, nada firmado, nada cerrado. Al salir, Helena entendió que había hecho algo arriesgado. Había cuestionado una dinámica cómoda para otros. Ese tipo de cuestionamiento tiene costo. Ese mismo día, una decisión fue tomada sin consultarla. Un proyecto reasignado a un cambio de equipo. No fue castigo explícito, fue desplazamiento. Pensamos que tal vez prefieras menos carga, explicó alguien. Más tarde, Helena entendió el mensaje oculto: poner límites también podía reducir su influencia. Esa noche, la duda volvió, no sobre el límite, sobre el precio. Helena no se arrepintió, pero tampoco se tranquilizó. Había entrado en una zona nueva. Cuando dejar de ser funcional te vuelve prescindible. Al día siguiente, un correo formal llegó a su bandeja. Reorganización interna. Cambios temporales, nada definitivo, pero suficiente para alterar el equilibrio. Elena leyó el mensaje con atención. No buscó culpables, buscó sentido. Entendió algo importante: el límite no solo reorganiza vínculos emocionales, también reconfigura jerarquías. Y no todos sobreviven a eso en el mismo lugar. Ese pensamiento no la endureció, la preparó. Elena respondió al correo con una sola pregunta concreta. Sin tono defensivo, sin ironía: ¿qué se espera exactamente de mi rol a partir de ahora? La respuesta tardó. Cuando llegó, fue ambigua. Seguimos evaluando. Elena cerró el ordenador. No había claridad. Y sin claridad, no podía decidir cómo seguir. Ese día, por primera vez, Helena consideró una posibilidad que no había estado sobre la mesa antes: no adaptarse. No luchar, no convencer, simplemente no sostener una estructura que no estaba dispuesta a nombrarla. Esa posibilidad no era una amenaza, era una salida. Todavía no era una decisión, pero ya existía. Y una vez que una salida aparece, todo lo demás empieza a verse distinto. La opción apareció sin dramatismo. No fue una idea brillante. Fue una suma de señales. Elena empezó a notar pequeños cambios en su día a día laboral, reuniones a las que ya no era convocada, decisiones comunicadas después de tomadas, correos en copia, no en destino.
Nada de eso era hostil, Ann, era administrativo. Ese tipo de exclusión no duele de inmediato. Primero, confunde. Helena no reaccionó. Ann observó en una reunión semanal. Alguien presentó un informe que antes habría pasado por sus manos. El contenido era correcto pero incompleto. Helena lo notó en segundos. Ann no intervino. No por indiferencia, por coherencia. Si el rol ya no incluía esa revisión, asumirla de nuevo sería volver atrás. El informe avanzó así, con errores menores, con decisiones que luego tendrían que corregirse. ¿Nadie la miró? ¿Nadie pidió su opinión? Eso confirmó algo que Helena necesitaba ver con claridad. El sistema prefería adaptarse sin ella antes que redefinirse con ella. Esa tarde, recibió una llamada de recursos humanos. «Queríamos saber cómo te estás sintiendo con los cambios», preguntó la voz al otro lado. Helena entendió el subtexto. No era una pregunta emocional, era una medición. «Estoy funcionando dentro de lo que está definido», respondió. Nada más hubo una pausa breve. «¿Te sientes cómoda con tu rol actual?» Helena pensó la respuesta con cuidado. «Me siento clara», dijo finalmente. No dijo sí, Ann, no dijo no. La conversación terminó sin conclusiones. Esa noche, Helena volvió a casa más temprano de lo habitual, no porque tuviera menos trabajo, sino porque había dejado de hacer trabajo invisible. Se sentó en la mesa y abrió una libreta que llevaba meses sin usar, no para escribir planes, para anotar hechos, hechos, no interpretaciones. Anotó cambios, anotó decisiones. Anotó silencios. En pocas páginas el patrón se volvió evidente. No era un conflicto puntual, era una transición forzada. Helena cerró la libreta. No sintió miedo inmediato. Sintió algo más sobrio en la conciencia de que seguir ahí exigiría volver a adaptarse a una estructura que no estaba dispuesta a cambiar. Esa noche durmió poco. No por ansiedad, por evaluación. A la mañana siguiente, tomó una decisión pequeña, pero concreta. Rechazó una tarea adicional que le ofrecieron de manera excepcional. «Prefiero mantenerme dentro de lo acordado», escribió. La respuesta fue rápida. «Entendido nada más». Ese entendido cerró algo, no una puerta oficial, una expectativa. Helena entendió que no adaptarse no siempre implica irse, a veces implica quedarse sin pertenecer. Y esa forma de estar es insostenible a largo plazo. La pregunta ya no era si podía sostener el límite, era si quería sostener ese lugar. Esa pregunta no pedía una respuesta inmediata, pero exigía honestidad. Helena salió de casa con esa pregunta acompañándola a no como peso, como criterio, y cuando una pregunta se vuelve criterio, las decisiones siguientes dejan de ser impulsivas. Aún no había una salida definida, pero el terreno ya estaba marcado y eso cambia la manera de caminar. La pérdida no tuvo que ver con el trabajo. Eso sorprendió a Helena. Ocurrió un sábado por la mañana, cuando recibió un mensaje que no esperaba. No era urgente, no pedía ayuda, era una invitación. Una comida familiar a la que solía asistir sin falta a nada importante. Nada especial. Helena miró el mensaje y revisó el calendario. ¿Tenía tiempo? Respondió que sí. Horas después, otro mensaje llegó. Al final, lo movimos para otro día. Avisamos tarde. Perdón, no hubo alternativa. No hubo propuesta nueva. Helena entendió lo que no estaba escrito. La habían reorganizado sin consultarla. No por maldad, por costumbre. Siempre se había adaptado. Ese gesto pequeño abrió algo que no tenía que ver con esa comida. Tenía que ver con una serie larga de decisiones pasadas. Helena empezó a recordar otras situaciones parecidas. Cambios de última hora, planes ajustados sin preguntar. Espacios donde su presencia era asumida, no considerada. No era una revelación emocional, era una constatación objetiva. Esa tarde, recibió una llamada de alguien cercano. «Pensé que estarías libre», dijo la voz. «Siempre te acomodas». La frase no fue ofensiva, fue honesta. Helena respondió con calma. Esta vez no. Hubo un silencio corto al otro lado. Dijo la voz. «Bueno, vemos otro momento». Colgaron. Helena se quedó con el teléfono en la mano. No sintió culpa, sintió descolocación.
Había cambiado algo fundamental, ya no estaba disponible para ser reorganizada. Eso tenía un precio, no un precio dramático, aun uno silencioso. Algunas invitaciones dejaron de llegar, no por conflicto, por ajuste. Helena entendió que quedarse sin adaptarse también puede significar quedarse fuera. Esa noche, caminó sola por el barrio para despejarse, para pensar con el cuerpo en movimiento. Se dio cuenta de que durante años había pagado pertenencia con flexibilidad excesiva. Y que al retirar esa moneda, la pertenencia se reconfiguraba. No todo vínculo soporta eso. Al volver a casa, encontró un mensaje de voz antiguo que nunca había escuchado. Una grabación corta. Siempre eres la que se adapta en eso. Es una suerte. Para nosotros, Anelena borró el mensaje después de escucharlo. No por rabia, por claridad. Ese fue el momento en que entendió algo esencial. No todo lo que se pierde es un error. Algunas pérdidas solo revelan qué tipo de lugar ocupabas realmente. Y ese lugar, ahora, ya no le alcanzaba. No había decisión final, pero sí una renuncia silenciosa. Renuncia a seguir pagando con ella misma la comodidad de los demás. Esa renuncia no la liberó de inmediato, la dejó en un terreno incómodo, pero ya no había vuelta atrás. Helena no esperaba verse envuelta en nada ese día. Había salido temprano, sin prisa, para resolver algo simple en una gestión corta, un trámite que no implicaba a nadie más en la fila. Reconoció a una mujer del edificio. No eran cercanas, solo se saludaban de manera cordial. «Hola», dijo la mujer. «¿Tú también vienes por esto, Helena?» Asintió. Mientras esperaban, la conversación avanzó hacia lo trivial en clima, retrasos a nada importante, hasta que la mujer bajó la voz. «Oye», dijo, «sé que tú siempre sabes cómo manejar estas cosas. ¿Podrías ayudarme con algo rápido?» Helena sintió el reflejo aparecer. «No fuerte en automático, depende», respondió. La mujer pareció sorprendida. «Es solo firmar algo», explicó. «Nada raro, solo necesito que alguien confirme que estuvo presente». Helena entendió de inmediato. No era ayuda, era cobertura. «No estuve presente», dijo Helena. «No importa», insistió la mujer. «Nadie lo va a revisar. Es solo para cerrar el proceso». El pedido no era ilegal de forma evidente, tampoco era limpio. Ese tipo de zona gris donde muchas cosas se hacen así. Helena sintió la incomodidad subir. «¿No culpan responsabilidad? No puedo hacer eso», dijo. La mujer sonrió, incómoda. «Pensé que eras más flexible». Helena no respondió. El silencio entre ambas fue breve, pero suficiente. Cuando llegó el turno, hicieron el trámite por separado. No volvieron a hablar. Al salir, Helena notó algo nuevo. A la mujer se detuvo a hablar con otras personas, mirándola de reojo. No escuchó lo que decían, no necesitó hacerlo. Horas más tarde, en el edificio, la atmósfera había cambiado. No de forma abierta, sutilan saludos más cortos. Miradas que se retiraban antes de cruzarse. Helena entendió lo que había ocurrido. Había roto un código no escrito, no el de ayudar, el de facilitar, ese tipo de facilitación que mantiene todo funcionando, sin que nadie se responsabilice del todo. Esa noche, alguien llamó a su puerta. No Marta, no, alguien cercano. Era un vecino que apenas conocía. «Me dijeron que tú no sueles colaborar», dijo. Sin rodeos. Helena lo miró con calma. «Colaboro cuando es correcto», respondió. «No cuando es conveniente». El vecino frunció el ceño. «Eso complica las cosas». «A veces», dijo Helena, «pero también las ordena». La conversación terminó rápido, sin conflicto, sin acuerdo. Cuando Helena cerró la puerta, sintió algo distinto a todo lo anterior. No soledad, no culpa. Exclusión consciente, no por cansancio ajeno, por elección propia. Ese tipo de exclusión no duele igual, pero pesa. Helena se sentó en el sofá sin encender la luz. No para pensar, para sostener la decisión sin adornarla. Entendió que hacer lo correcto no siempre te deja bien posicionado. A veces te deja fuera del grupo que se protege a sí mismo. Y ese lugar, el de quien no facilita atajos, no es popular, pero es estable. No había paz todavía, había firmeza, y la firmeza, cuando no está acompañada, es uno de los estados más difíciles de sostener. Ese día no cerró nada,
pero cambió definitivamente la forma en que otros la veían. Y una vez que eso ocurre, ya no hay manera de volver al lugar anterior. La noche fue interrumpida por un ruido seco, no fue un golpe fuerte y no, fue un grito, fue algo que no encajaba. Helena se levantó sin encender la luz y caminó hacia la ventana. En la calle, una figura estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared del edificio, no parecía herida, parecía desorientada. Helena dudó, no era un pedido, no era una urgencia clara. Durante años, ese tipo de escenas la habrían puesto en movimiento inmediato. Ahora, algo distinto ocurrió. Al observó, la persona no intentaba levantarse. Tampoco pedía ayuda. Solo estaba ahí. Helena se puso una chaqueta y salió. En la calle, reconoció al hombre vagamente, no, del edificio, del barrio. ¿Está bien?, preguntó, manteniendo distancia. El hombre levantó la cabeza lentamente. Creo que sí, respondió. Solo me mareé. No olía a alcohol. No parecía alterado. ¿Quiere que llame a alguien?, preguntó Helena. No, respondió él. Solo necesito sentarme un poco. Helena asintió. No se sentó a su lado. No lo tocó. No lo asistió más de lo necesario. Permaneció de pie, presente, sin invadir. Pasaron unos minutos en silencio. Gracias por no tratarme como un problema, dijo el hombre de pronto. Helena lo miró. No lo es, respondió. El hombre respiró hondo. La mayoría quiere resolver algo cuando ve a alguien así, continuó. O se va. Pocos se quedan sin hacer nada. Helena no respondió, no porque no tuviera palabras, porque entendió algo en ese instante. Estar sin intervenir también es una forma de cuidado. Después de unos minutos más, el hombre se levantó por sí solo. Caminó despacio, se fue sin despedirse. Helena volvió a su apartamento. No sintió orgullo, no sintió alivio, sintió exposición. Había estado allí sin el escudo de la utilidad, sin el rol de salvadora, sin la identidad que la protegía. Y eso la había dejado vulnerable. Esa noche le costó dormir, no por miedo, por conciencia. Entendió que ayudar había sido, muchas veces, una forma de mantenerse a salvo emocionalmente, resolver para no sentir, intervenir para no exponerse. Ahora, al quedarse sin intervenir, había quedado abierta. El bien, cuando actúa con limpieza, no siempre protege del todo. A veces quita las capas que usábamos para protegernos solo, y sin esas capas, uno se siente sin red. Helena entendió que el mayor riesgo de cambiar no era perder a otros, era quedarse consigo misma sin armaduras. Y esa noche, por primera vez, no supo si estaba preparada para eso. No hubo decisión. No hubo cierre, solo una constatación silenciosa. El camino que había empezado no tenía regreso cómodo. El domingo llegó sin planes, eso era nuevo. Durante años, los domingos habían sido días funcionales en visitas, compromisos, favores atrasados, llamadas pendientes. Ese domingo, no. Helena despertó tarde. No por cansancio físico, por falta de urgencia. Se levantó, preparó café y se sentó frente a la mesa sin abrir el teléfono. No por disciplina, por desinterés momentáneo. El silencio del apartamento no era incómodo, era extraño. Helena empezó a ordenar un cajón que llevaba meses ignorando. Papeles antiguos, recibos, objetos pequeños que no tenían valor real. En el fondo, encontró una libreta vieja, no la que había usado recientemente en otra. La abrió sin expectativa. Las primeras páginas estaban llenas de listas, cosas por hacer, personas por llamar, problemas por resolver. Ninguna fecha, ninguna reflexión, solo tareas. Helena pasó las páginas despacio. Con cada hoja entendía algo nuevo. Había registrado su vida como si fuera una agenda ajena. En una página suelta había una frase escrita de forma torpe, casi fuera de lugar. ¿Si no lo hago yo? ¿Quién? Helena cerró la libreta. No sintió tristeza, sintió extrañeza. Esa pregunta había gobernado muchas decisiones, no como pensamiento consciente, como impulso automático. Ese domingo, por primera vez, la pregunta apareció sin respuesta inmediata. No porque hubiera alguien más, sino porque ya no quería vivir desde ahí. Helena se levantó de la mesa y salió a comprar algo simple para comer. Nada elaborado, nada especial. En el mercado, caminó sin prisa.
No comparó precios con ansiedad. No calculó tiempos. Eligió cosas que le apetecían, no que debían ser útiles. Al volver, cocinó sin pensar en nadie más, sin porciones extra, sin anticipar visitas. Mientras comía, sintió algo incómodo. No sabía bien qué hacer después. No había tareas pendientes, no había nadie esperando. Ese vacío no era descanso, era confrontación. Helena entendió que ayudar había sido, muchas veces, una forma de llenar el tiempo con sentido prestado. Ahora, sin ese sentido externo, quedaba una pregunta más difícil. ¿Qué quiero yo cuando nadie necesita nada de mí? La pregunta no tuvo respuesta. Y eso fue lo más honesto del día. Helena no buscó distraerse, no encendió la televisión, no llamó a nadie, dejó la tarde pasar sin convertirla en algo productivo. Ese gesto pequeño fue más difícil que decir muchos no, porque no se trataba de límites hacia afuera, se trataba de habitarse. Y habitarse, cuando uno siempre vivió hacia los demás, no es inmediato ni cómodo. Ese domingo no la transformó, no cerró nada. Pero marcó un punto invisible, el momento en que dejar de ayudar dejó de ser el problema principal. El problema ahora era aprender a estar sin ocupar ningún rol. Y ese aprendizaje, Helena lo intuía. Iba a ser más lento y más exigente que cualquiera de los anteriores. La propuesta llegó de forma inesperada, no por mensaje, no por llamada directa. Llegó a través de un tercero. Helena estaba en una charla abierta del barrio. Algo sencillo, sin importancia real. No había ido para participar. Había ido porque no tenía nada más programado. Al final, alguien se le acercó. «Me hablaron de ti», dijo la mujer. «Dicen que sabes sostener situaciones difíciles sin perder la cabeza». La frase no era exagerada, era precisa. Helena agradeció con un gesto corto a Ann. No explicó nada. «Estamos armando un proyecto comunitario», continuó la mujer. «Necesitamos a alguien confiable, alguien que no se quiebre cuando otros fallan». Helena escuchó con atención. El proyecto sonaba correcto, incluso necesario. «No es voluntariado», aclaró la mujer. «Es un rol formal con visibilidad». Esa palabra quedó suspendida en visibilidad durante años. Helena había sido imprescindible sin ser vista. Ahora, alguien le ofrecía lo contrario, ser vista por sostener. La propuesta no pedía sacrificio explícito, pedía liderazgo. «Piénsalo», dijo la mujer. «Personas como tú no abundan». Helena sintió. Esa noche, revisó los detalles con calma en horas, en compromiso, en expectativas, nada abusivo, nada injusto, pero algo no encajaba. No en el proyecto, en ella. Helena se dio cuenta de que la propuesta despertaba una emoción conocida, a la sensación de volver a ser necesaria. Esta vez con reconocimiento. No era ayuda directa, era prestigio funcional. Ese tipo de lugar es peligroso para quien acaba de salir de otro parecido. Helena imaginó cómo sería aceptar reuniones a personas apoyándose en ella, decisiones urgentes, todo con un nombre distinto, pero con la misma lógica. La tentación no era el exceso de trabajo, era la identidad que venía incluida. Esa noche, Helena no decidió nada. Al día siguiente, recibió un mensaje breve. «¿Qué piensas?». Helena escribió una respuesta y la borró luego otra. Finalmente escribió algo distinto. «¿Qué pasaría si yo no estuviera?». La mujer respondió rápido. No funcionaría igual. Helena cerró el teléfono. ¿No sintió orgullo? No sintió culpa, sintió claridad incómoda. Entendió que no todo lo que parece un paso adelante lo es desde el lugar correcto. A veces, es solo una versión más elegante del mismo patrón antiguo. Ese día, Helena no rechazó la propuesta, tampoco la aceptó, pidió tiempo, y ese pedido fue, en sí mismo, un cambio real. Porque por primera vez no estaba decidiendo desde la urgencia de ser elegida, sino desde la responsabilidad de no volver a perderse en algo que se parecía demasiado a lo que había dejado atrás. El reconocimiento puede ordenar, pero también puede seducir, y discernir entre ambos exige una madurez que no se adquiere ayudando a otros, sino escuchando con honestidad desde donde nace cada sí. Ese discernimiento todavía estaba en proceso. Y lo que viniera después ya no tendría que ver con ayudar o no ayudar,
sino con quién gobernaba sus decisiones ahora. El encuentro fue casual. Elena no lo buscó, Anne tampoco lo evitó. Ocurrió en un lugar neutro, cotidiano, donde nadie espera confrontaciones, una librería pequeña, de esas donde el tiempo parece ir más lento. Helena hojeaba un libro sin intención real de comprarlo cuando escuchó su nombre. Elena Hahn, la voz no era cercana, tampoco hostil, era firme. Al girarse, reconoció a una mujer que no veía desde hacía años. No eran amigas, habían compartido un periodo breve de la vida, nada más. Pensé que eras tú, dijo la mujer. Has cambiado poco en Elena, sonrió por educación. Hablaron unos minutos, cosas generales a nada profundo, hasta que la mujer dijo algo que no parecía importante, pero lo era. Siempre fuiste la fuerte, comentó Anne, la que resolvía todo. Me acuerdo que todos descansábamos en ti. La frase no fue un elogio. Fue una afirmación cerrada. Elena sintió una incomodidad nueva. No porque fuera falsa, porque ya no la representaba. No era tan simple, respondió. La mujer la miró, sorprendida. Bueno, así se sentía para los demás, insistió. Tú aguantabas a nosotros, no teníamos que hacerlo. Ese nosotros quedó flotando. Helena entendió algo en ese instante. Había personas que habían construido su recuerdo de ella como una función, no como una persona, y ahora esperaban que siguiera encajando ahí. Ya no vivo desde ese lugar, dijo Helena, con calma. La mujer frunció el ceño. Qué pena, respondió. Era cómodo saber que estabas. No hubo mala intención, hubo sinceridad, y esa sinceridad fue lo más revelador del encuentro. Se despidieron sin conflicto, Anne sin reproche, pero Helena salió de la librería con una sensación pesada, Anne, no tristeza, no rabia, en desposesión, Anne, como si algo que nunca había elegido hubiera sido asignado como su identidad oficial durante años. Y ahora, al cambiar, no solo se incomodaba ella, sino todos los que se habían beneficiado de esa versión. Esa tarde, Helena entendió algo clave: no basta con cambiar por dentro. El entorno tarda en actualizarte, y algunos nunca lo harán. Habrá quienes sigan hablándole a una versión antigua, exigiendo coherencia con una identidad que ya no existe. Y ahí aparece una decisión silenciosa en explicarse, o permitir que otros se queden con una imagen equivocada. Helena eligió lo segundo. No corrigió a nadie más ese día, no aclaró nada. Dejó que la incomodidad hiciera su trabajo, porque explicarse constantemente también puede ser una forma de volver a sostener lo que ya no te corresponde. Ese encuentro no la movió hacia atrás. La afirmó, no con seguridad, con desapego, y el desapego Helena empezaba a comprender. No es frialdad, es libertad sin aplauso. El día se desordenó sin aviso. Nada grave a nada urgente. Simplemente, no funcionó. Helena salió de casa con una idea clara de lo que iba a hacer. En menos de una hora, ese plan ya no servía. Un trámite cancelado, una llamada que no llegó, un error mínimo que obligó a empezar de nuevo. No había a quien reclamara, no había culpables. Solo una secuencia de cosas que no respondían. Helena intentó reorganizarse, luego otra vez, luego desistió. Se sentó en un banco del parque cercano. No para observar la vida, para detener el impulso de corregirlo todo. Durante años, ese impulso había sido automático en sí. Algo fallaba. Ella ajustaba. Si algo no funcionaba, ella sostenía. Ese día, no porque hubiera decidido algo distinto, porque no sabía qué hacer. Y por primera vez en mucho tiempo no convirtió esa falta de claridad en acción apresurada. Se quedó ahí, no buscando sentido, no esperando una señal, simplemente aceptando que el día no iba a responder a su esfuerzo. Esa aceptación fue incómoda. No porque implicara fracaso, sino porque quitaba una ilusión antigua de que todo puede arreglarse si uno se esfuerza lo suficiente. Helena entendió algo sin palabras. No todo desorden es una invitación a intervenir. Algunas veces es solo límite. Ese límite no venía de fuera, venía de su propia finitud. Y aceptar la propia finitud es uno de los actos más difíciles para quien siempre fue funcional. Helena se levantó del banco sin haber resuelto nada. Volvió a casa con tareas incompletas, con llamadas no devueltas.
Y el mundo no colapsó. Esa noche, se dio cuenta de algo concreto. Había pasado el día sin cumplir expectativas ajenas y sin crear nuevas para compensar. No se sintió bien, tampoco mal, se sintió real. El bien, cuando actúa con profundidad, no siempre ordena el entorno. A veces solo ordena la relación con la propia limitación. Y esa noche, Helena durmió sabiendo algo nuevo. A no estar a la altura de todo, no la hacía menos íntegra. La hacía humana. Y esa verdad, sin brillo ni épica, era más exigente que cualquier rol que hubiera sostenido antes. En el aviso fue físico, no simbólico, no emocional. Helena estaba en una fila cualquiera cuando sintió que algo no estaba bien. No dolor, no mareo, una desconexión breve, como si el cuerpo hubiera tomado una decisión sin consultarla. Se apoyó en la pared, a nadie lo notó. Eso fue lo inquietante. Helena respiró hondo, esperó unos segundos. La sensación pasó. Podría haber seguido como si nada. Y durante años, eso habría hecho. Esta vez no. Salió del lugar sin completar el trámite. Caminó despacio hasta una farmacia cercana y pidió sentarse un momento. ¿Se encuentra bien?, preguntó alguien. No lo sé, respondió Helena con honestidad. Esa frase no buscaba ayuda. Buscaba precisión. El cuerpo había hablado antes que cualquier conciencia, y eso no era negociable. Llamó a un centro médico, consiguió una cita para ese mismo día, a nada urgente, nada alarmante, pero suficiente para interrumpir la jornada. En la consulta, el médico fue directo. No es grave, dijo, pero es una señal clara de agotamiento acumulado. Helena escuchó sin dramatizar. ¿Estrés?, preguntó. No exactamente, respondió él. Falta de pausa real. Esa distinción fue importante. No era exceso de actividad puntual. Era ausencia de descanso estructural. Su cuerpo no está pidiendo vacaciones, continuó el médico. Está pidiendo que deje de vivir en estado de respuesta permanente. Helena no se defendió. No explicó su vida. No justificó nada. Sintió al salir. Se sentó en el coche sin arrancar el motor. No sintió miedo, sintió autoridad externa legítima, no una opinión un límite fisiológico. Durante años, Helena había escuchado a todos antes que a sí misma. Ahora, algo inapelable había hablado. Ese día canceló lo que quedaba en la agenda, no por rebeldía, por obediencia al cuerpo. Y por primera vez, no se sintió irresponsable por hacerlo. Esa noche entendió algo nuevo. Hay límites que no se negocian porque no vienen de una decisión moral, sino de la realidad física. Y esos límites no preguntan si es un buen momento, simplemente aparecen. El bien, cuando se manifiesta de esta forma, no consuela ni explica, interrumpe. Helena se acostó temprano, no como acto de cuidado romántico, como ajuste necesario. Y mientras el cuerpo descansaba, algo más empezó a reorganizarse sin que ella tuviera que empujar nada. No hubo revelación, no hubo promesa, solo una certeza práctica. Si no cambiaba el ritmo, el cuerpo lo haría por ella, y la próxima vez, tal vez, no sería tan amable. La carta no tenía remitente, no era una amenaza, no era una acusación directa, era una hoja doblada, deslizada bajo la puerta. Helena la encontró al volver a casa por la tarde, la recogió sin prisa y la dejó sobre la mesa. No la abrió de inmediato. Durante años había aprendido a reaccionar rápido. Ahora, no cocinó algo simple. Se sentó, comió solo, después abrió el sobre. La letra era clara, cuidada. Hay personas que creen que ayudabas para sentirte importante. Tal vez no eras tan generosa como parecía. No había firma. No había pedido solo una frase. Helena leyó el papel una vez, luego otra. No sintió rabia. Tampoco vergüenza inmediata. Sintió exposición. Alguien había nombrado algo que ella misma estaba aprendiendo a reconocer, no como acusación, como posibilidad. Durante años, esa frase la habría empujado a defenderse, a explicar su intención, a limpiar su imagen. Esta vez
No. Dejó el papel sobre la mesa. Entendió algo incómodo, aun cuando uno cambia de lugar, no todos interpretan el cambio como crecimiento. Algunos lo leen como engaño retrospectivo. Elena pensó en quién podría haber escrito la carta. Varias personas encajaban. Ninguna importaba del todo. Lo importante era la pregunta implícita. ¿Qué haces cuando alguien nombra tu sombra en voz alta? No había desmentido posible, no había explicación suficiente. Elena decidió no responder ni buscar al autor, ni compartir la carta, no por indiferencia, por responsabilidad, porque sabía que parte de lo escrito era cierto. Y la verdad, cuando empieza a revelarse, no se gestiona con defensa, sino con coherencia sostenida. Esa noche, Elena guardó la carta en un cajón. No para esconderla, para no permitir que gobernara el momento. Entendió algo esencial: en no todo juicio externo es injusto, y no toda verdad necesita ser aclarada en público. Algunas verdades solo exigen que uno no vuelva a vivir de la misma manera. La carta no cambió su rumbo, lo confirmó, y ese tipo de confirmación no trae paz inmediata, trae sobriedad. Helena apagó la luz sin cerrar el cajón, no por descuido, porque ya no necesitaba ocultar nada, ni siquiera de sí misma. Ese día no terminó con alivio, terminó con algo más exigente: la decisión silenciosa de seguir cambiando, aunque otros reinterpretaran el pasado para no tener que revisar el suyo. La decisión fue técnica, no emocional, no moral. Helena estaba revisando sus gastos del mes cuando notó algo que antes pasaba desapercibido: pequeñas salidas constantes, pagos que no recordaba haber decidido, nada ilegal, nada exagerado, pero sostenido en el tiempo, sumaba. Helena empezó a rastrear cada gasto. No para culparse, para entender. Descubrió un patrón claro: había cubierto vacíos ajenos sin llamarlos así, servicios adelantados, compras compartidas que nunca se devolvían, pagos provisionales que se volvían permanentes. No eran favores explícitos, eran microrescates. Elena hizo una lista no de personas, de hábitos. Ese mismo día, tomó una decisión incómoda: canceló 2 pagos automáticos que no le correspondían, no avisó a nadie, no explicó nada. Sabía que la reacción vendría después. Y vino horas más tarde, recibió un mensaje: creo que hubo un error con el servicio, ya no aparece activo. Elena respondió con una frase neutra: lo cancelé. La respuesta tardó. Pensé que lo llevábamos juntos. Helena leyó la frase con atención. No era reproche, era sorpresa genuina. Ya no, escribió. No añadió nada más anoche. Helena sintió algo que no había sentido antes. Pérdida concreta, no de dinero, de la ilusión de que ayudar siempre es invisible. Al día siguiente, otro mensaje. ¿Hablamos de esto? Elena no respondió de inmediato. Sabía que la conversación no sería sobre números, sería sobre expectativas no negociadas. Cuando respondió, fue clara: prefiero que cada uno se haga cargo de lo suyo. No hubo discusión, no hubo acuerdo explícito, pero algo se rompió. No la relación, la comodidad. Helena entendió algo nuevo: poner límites económicos expone más que poner límites emocionales. Porque el dinero revela estructuras reales, no intenciones. Esa semana ajustó su presupuesto, no para ahorrar más, para no seguir sosteniendo lo que no había elegido. El impacto fue inmediato: más espacio, menos ansiedad difusa. Pero también una consecuencia: alguien dejó de escribirle no como castigo, como reajuste. Elena no se sintió libre, se sintió responsable de no volver a pagar con su estabilidad la falta de límites de otros. El bien, cuando actúa en este nivel, no se siente espiritual, se siente administrativo, y aún así, ordena más profundo que muchas decisiones correctas que nunca se llevan a la práctica. Elena cerró el mes con menos gastos y más claridad. No celebró, no se justificó. Entendió que algunas decisiones solo demuestran su valor cuando se sostienen sin explicación. El cambio no fue una decisión grande. Fue una suma de gestos pequeños. Elena empezó a levantarse sin alarma. No todos los días. Algunos al principio sintió culpa. Luego,
curiosidad. Descubrió que el día no se desarmaba si ella no lo empujaba desde temprano. Las horas seguían avanzando, las cosas ocurrían. Pero a otro ritmo, Elena empezó a caminar más lento. No por cansancio, por elección. Esperaba el semáforo aunque no viniera nadie. Terminaba una frase antes de responder otra cosa. Dejaba mensajes sin contestar hasta el día siguiente. Nada de eso era rebeldía, era desaceleración consciente. Y la desaceleración tiene efectos secundarios. Elena empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Cambios de tono en las conversaciones. Silencios que decían más que las palabras. Preguntas que no necesitaban respuesta inmediata. También empezó a incomodar. No a todos, no a algunos. ¿Te pasa algo?, preguntó alguien un día. Te noto más lenta. Elena sonrió. Me noto más presente, respondió. La respuesta no convenció. No tenía por qué. El mundo está acostumbrado a quien corre, no a quien camina con intención. Elena entendió algo nuevo. No todo límite se expresa diciendo no, algunos se expresan no corriendo más. Ese cambio afectó su energía. Dormía mejor, pensaba con menos ruido, pero también afectó su entorno. Algunas personas dejaron de sincronizar con ella. Los tiempos ya no coincidían. No hubo conflicto, no hubo desajuste. Elena no intentó corregirlo. Entendió que no todo vínculo sobrevive a un cambio de ritmo, y que eso no siempre es una pérdida injusta. Una tarde, se dio cuenta de algo concreto. Había pasado varios días sin sentir urgencia. No calma absoluta en urgencia. Ese estado era nuevo. No la hacía más productiva, la hacía más lúcida. El bien, cuando actúa así, no se manifiesta como acción heroica, sino como orden interno que se refleja afuera. Elena no se sentía iluminada, se sentía alineada, y esa alineación no gritaba. No pedía ser compartida, no buscaba validación, simplemente sostenía. Ese fue el momento en que Elena comprendió que cambiar el ritmo no era una consecuencia de los límites que había puesto, era la raíz. Y desde esa raíz, las próximas decisiones ya no tendrían que defenderse. El incidente ocurrió en un lugar público, a plena luz del día. Nada íntimo, nada privado. Elena estaba esperando su turno cuando escuchó el tono subir. Dos personas discutían, no gritaban, todavía la tensión no venía de las palabras, venía del espacio que se estaba cerrando entre ellas. Alrededor, la gente miraba sin intervenir, no por miedo, por cálculo. Elena no se acercó, no levantó la voz, no tomó partido, observó. Uno de ellos dijo algo que cruzó un límite. No fue insulto directo, fue desprecio. Ahí ocurrió algo nuevo. Elena no sintió impulso de ayudar a nadie. Sintió impulso de nombrar. Eso no es cierto, dijo, con voz firme, sin elevar el volumen. Las dos personas la miraron. No esperaban una tercera voz. No hables de lo que no sabes, respondió una de ellas. Justamente, dijo Elena. Por eso no se habla así. No defendía a una parte, defendía un marco. La discusión se desinfló, no por acuerdo, por quiebre de dinámica. Uno de ellos se fue, el otro se quedó en silencio. A nadie aplaudió, nadie agradeció. Elena volvió a su lugar. Las manos le temblaban un poco. No de miedo, de descarga. Había hecho algo distinto a todo lo anterior, intervenir, sin sostener, hablar, sin quedarse, actuar sin apropiarse del resultado. Eso era nuevo. Minutos después, alguien se le acercó. Gracias, dijo en voz baja. No sabía qué decir. Elena sintió. Yo tampoco, respondió. Pero había que decir algo. No intercambiaron nombres. No siguieron hablando. Elena entendió algo clave. No toda intervención crea vínculo. Algunas solo restablecen un límite y se retiran. El bien, cuando actúa así, no rescata y no acompaña. No se quedan solo, interrumpe lo que no debe avanzar. Esa noche, Elena pensó en el momento, no para evaluarlo. Para ubicarlo, no había vuelto al rol antiguo, tampoco había sido pasiva. Había ocupado un tercer lugar, el de quien nos salva, pero tampoco se calla. Ese lugar no es cómodo, no genera dependencia. No genera gratitud estable, pero es limpio. Y Elena sintió, por primera vez en todo el proceso, una coherencia nueva.
entre lo que hacía y desde dónde lo hacía. No necesitó repetirlo, no lo buscó. Sabía que ese tipo de acción solo aparece cuando uno ya no actúa para sostener a otros ni para sostenerse a sí mismo. Aparece cuando algo más profundo gobierna, y ese algo no tenía nombre todavía. Elena empezó a escribir sin intención de mostrarlo a nadie. No era un diario, no era un proyecto, era una hoja suelta, luego otra, anotaba cosas simples, frases que escuchaba en la calle, ideas que aparecían y se iban, preguntas que no buscaban respuesta, no había orden, no había tema central. Eso era lo nuevo. Durante años, todo lo que hacía tenía un destinatario claro, alguien a quien servir, alguien a quien responder. Ahora no. Elena escribía y guardaba. No releía, no corregía. Un día alguien encontró las hojas por accidente. ¿Esto es para algo?, preguntó. Elena miró los papeles sin ansiedad. No, respondió. Es solo para que exista. La persona pareció desconcertada. ¿Y nadie lo va a leer? Elena pensó un segundo. Tal vez, dijo, pero no es necesario. Esa respuesta no fue ensayada, fue verdadera. Esa noche, Elena entendió algo profundo. Crear sin destinatario es una forma de libertad que no depende de aprobación. No era arte, no era terapia, era presencia no funcional. Y eso incomoda a quien siempre fue útil. Los días siguientes, siguió escribiendo. A veces una línea, veces nada, no. Se forzaba. No sentía urgencia por terminar algo. Ese ritmo contrastaba con todo lo anterior. No producía resultados visibles. No resolvía nada. Pero algo se ordenaba. Elena se dio cuenta de que, al no tener que sostener expectativas ajenas, su pensamiento se volvía más honesto. No más profundo, más limpio. No escribía para ayudar a nadie a entender algo. Escribía para no traicionarse. Ese gesto pequeño desplazó algo importante y la necesidad de ser leída, comprendida, validada, y cuando esa necesidad se debilita, muchas decisiones pierden presión. Elena no compartió los textos, no los ocultó tampoco. Simplemente dejó que existieran sin función clara. Esa noche guardó las hojas en una carpeta sin nombre, no como archivo, como espacio, y entendió que por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo que no podía convertirse fácilmente en rol, responsabilidad o expectativa, algo que no podía ser usado por otros ni por ella misma para justificarse. Ese tipo de creación no salva a nadie, no impresiona, pero revela desde dónde uno vive. Y Elena empezaba a vivir desde un lugar donde ya no necesitaba ser necesaria para sentirse real. Elena se dio cuenta una mañana, de forma muy concreta, algo que antes la orientaba ya no servía. No era una persona, no, era una obligación, no era un rol. Era una forma de decidir. Durante años, Elena había sabido exactamente qué hacer frente a cualquier situación, al leer el ambiente, detectar la necesidad, colocarse ahí. Ese sistema había sido claro, eficiente, predecible. Ahora, no. Esa mañana, tuvo que tomar una decisión simple, nada importante, y se quedó detenida, no porque dudara, porque ninguna de las antiguas señales aparecía. No había urgencia externa, no había expectativa ajena, no había presión moral, y sin eso no sabía desde dónde elegir. Elena entendió algo inquietante, había perdido su brújula antigua, pero todavía no tenía una nueva. Ese tipo de desorientación no es caos, es transición. El problema es que nadie habla de ella porque no se ve. No duele, no hace ruido, pero deja a uno sin reflejos automáticos. Elena salió de casa con esa sensación acompañándola. No ansiedad, vacío operativo. Las decisiones pequeñas le tomaban más tiempo, no porque fueran difíciles, sino porque ya no estaban programadas. Ese día hizo menos cosas. No por pereza, por honestidad. Solo hacía lo que entendía claramente, y dejó el resto sin resolver. Por la tarde, notó algo nuevo. No se sentía mal por eso. Antes, la inacción generaba culpa inmediata. Ahora, generaba pregunta. ¿Qué sí? ¿Desde dónde? No hubo respuesta y por primera vez Elena aceptó no tenerla. Ese fue el cambio real. No haber dejado de ayudar, no haber puesto límites,
sino haber entrado en un territorio donde las decisiones ya no nacían del reflejo, sino de algo que todavía estaba formándose. Ese territorio no es cómodo, porque exige paciencia consigo misma. Y Elena había sido paciente con todos, menos consigo. Esa noche entendió que el proceso no consistía en aprender nuevas reglas, sino en tolerar no tenerlas por un tiempo. Y eso, aunque no parecía espiritual, era una de las experiencias más profundas que había vivido hasta entonces. No había dirección clara, pero tampoco había retroceso, solo un espacio abierto donde algo distinto estaba empezando a tomar forma. No hubo un momento exacto en que todo encajara. No existió una escena final, ni una decisión definitiva, ni una frase que ordenara el proceso. Lo que ocurrió fue más sutil. Elena empezó a notar que ya no reaccionaba igual, no reaccionaba al tono ajeno, no reaccionaba a la prisa de otros, no reaccionaba a la incomodidad. Eso no la volvió distante, la volvió presente. Una mañana cualquiera, alguien expresó una preocupación en voz alta. Antes, Elena ya estaría pensando cómo resolverla. Esta vez, escuchó, y nada más. No porque no pudiera ayudar, porque no era su lugar. Y lo más extraño fue esto, Ann no sintió ansiedad por quedarse quieta. El mundo siguió girando. La situación se acomodó sola, con otras manos, con otros tiempos. Elena observó sin intervenir, y en esa observación ocurrió algo profundo. Ann por primera vez no se sintió responsable del resultado. Eso no la hizo indiferente, la hizo libre. Esa libertad no era eufórica, era sobria. No trajo respuestas, trajo confianza. Confianza en que no todo depende de ella. Confianza en que la vida no necesita ser sostenida todo el tiempo. Confianza en que hay fuerzas visibles e invisibles actuando más allá de su control. Elena no las nombró. No intentó entenderlas. Solo dejó de competir con ellas. Esa noche, al apagar la luz, no pensó en lo que había hecho bien ni en lo que había hecho mal. Pensó en algo más simple. Había vivido el día sin traicionarse. Y eso, sin ruido, sin testigos, sin recompensa inmediata, fue suficiente. No porque ya supiera quién era, sino porque ya no necesitaba demostrárselo a nadie. El amor, entendió entonces, no siempre se expresa haciendo más aná. A veces se expresa dejando de ocupar lugares que no nos corresponden. Y cuando eso ocurre, algo más grande, más sabio, encuentra espacio para actuar. Elena no lo vio, no lo explicó, no lo controló, solo dejó de estorbar. Y por primera vez, eso fue paz. Algunas verdades no se anuncian, se reconocen. Escucha lo que quedó. Quédate con lo que resonó. En este lugar, cada historia deja una huella distinta. Si algo de esta historia se quedó contigo, quizá no fue por casualidad. Si lo deseas, puedes compartir en los comentarios qué parte tocó en ti. Y si este tipo de historias tiene sentido para ti, suscríbete al canal. Aquí, cada encuentro importa.